Programa 3. La célula, estructura y funcionamiento. Propósito: que el alumno identifique a la célula como el componente básico de todos los seres vivos y sea capaz de diferenciar una célula procarionte de una eucarionte, así como identificar sus componentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los trata la vida? A mí muy bien, porque me da muchísimo gusto poder saludarlos en este programa donde hablaremos a fondo de la unidad más pequeña de la que estamos hechos todos los seres vivos. Ya sabes, plantas, animales, algas, hongos, microorganismos e incluidos estamos nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que a la célula. Veremos su estructura y con esto quiero decir cada una de sus partecitas y su funcionamiento, o como quien dice, a qué se dedican. Sus tareas son muchísimas porque integran y hacen funcionar todos nuestros órganos, como los ojos, el cerebro, la piel. Todo está formado por células organizadas entre sí de manera diferente. Pero ¿cómo sucede esto? Son muchas las respuestas a esta pregunta, pero como siempre he dicho, lo mejor es comenzar por el principio. Todos los seres vivos están compuestos por células. Existen organismos, como las bacterias, que se componen de una sola célula, y organismos más grandes, como los peces, que están formados por muchas. Pero en todos los casos, en la célula se llevan a cabo todas las funciones que definen la vida, es decir, la reproducción, el desarrollo y crecimiento, la nutrición y respiración, y finalmente la muerte. Este sencillo postulado es parte de la teoría celular y resulta de varios siglos de estudios enfocados a los seres vivos. El descubrimiento de la célula fue posible gracias a la invención del microscopio, el cual nos permite observar con detalle objetos pequeños que no se distinguen a simple vista. El término célula fue acuñado en 1665 por Robert Hooke, quien observó cortes de corcho al microscopio y notó que estaba formado por pequeñas estructuras que parecían celdas, a las cuales llamó células o celdillas. Años después de la aportación de Hooke, y gracias a la contribución de muchos y reconocidos científicos, fue posible postular la teoría celular, sumamente sencilla pero de gran importancia para el estudio de la biología. Esta teoría establece que todos los seres vivos están compuestos por células. Toda célula proviene de una célula preexistente. Y todas las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células. Esto se parece un poco a la clásica pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque si de acuerdo con la teoría celular, toda célula proviene de una célula preexistente, entonces, ¿de dónde vino la primera célula? ¿Siempre ha habido células en el mundo? Pues la respuesta es algo que tú solito podrás sacar en conclusión viendo lo siguiente. Existen muchas teorías sobre cómo surgió la vida. Algunas dicen que la vida surgió fuera del planeta. Otras que en un mundo caliente, pero la más aceptada hasta el momento es la que postula que las sustancias orgánicas surgieron químicamente a partir de compuestos inorgánicos que se encontraban disueltas en los mares primitivos. Esta teoría fue propuesta por Oparin y Haldane en 1929, quienes afirmaban que la vida surgió hace unos 3.500 millones de años. En ese entonces, elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono estaban disponibles en el agua, formando una especie de caldo primitivo. Se trataba de un ambiente muy hostil. La Tierra era un planeta muy caliente, dominado por rayos y erupciones volcánicas, por lo que había mucha energía disponible en el entorno en forma de calor, electricidad, radioactividad y radiación solar. En estas condiciones, pero dentro de microambientes relativamente protegidos del medio hostil, se formaron moléculas cada vez más complejas que dieron lugar a proteínas y ácidos nucleicos, como el ADN y ARN.
Con el paso de cientos de miles, quizá millones de años, empezaron a formarse membranas como la membrana plasmática y los demás organelos celulares. Los ácidos nucleicos existen dentro de las células de todos los seres vivos y contienen la información necesaria para formar y mantener un organismo. Se dividen en dos tipos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. El ADN es una cadena doble, en donde cada eslabón está formado por un azúcar, la desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno, que son uniones débiles pero muy abundantes. En el ADN encontramos 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina y guanina. Cada una de las células de un organismo contiene la misma información genética, pero sus características particulares varían de un organismo a otro, y más de una especie a otra. Así, las células de los animales son diferentes a las de las plantas, y estas a su vez son diferentes a las células de hongos y bacterias. Dentro de un mismo organismo se pueden organizar diferentes tipos celulares, que varían en forma y en el tipo y cantidad de organelos, aunque el ADN de cada uno de ellos sea exactamente el mismo. En los animales, por ejemplo, tenemos células de la piel que son completamente diferentes a las células de las neuronas de nuestro cerebro o a las células que conforman la sangre. Una neurona es una célula del sistema nervioso y aunque en esencia está formada de lo mismo que nuestras demás células, pues no se parece a las que forman la piel de nuestras manos o las del hígado. Afortunadamente, porque si no yo creo que pareceríamos esponjas de mar. ¿Ah? En fin, esto mismo sucede con otros organismos, como las plantas. Así, las células que almacenan nutrimentos son completamente diferentes que las que actúan de sostén. Y tan es así que mientras la función de las células de almacenamiento es mantenerse vivas y almacenar compuestos, la función de las células de sostén implica endurecer su pared y morir para poder funcionar. Vaya que es drástica la división de funciones celulares. Pero la división básica de las células se da entre las llamadas eucariontes y procariontes. Veamos por qué. Las células que contienen un núcleo rodeado de una membrana se llaman células eucariontes. Este nombre proviene del griego y significa núcleo verdadero. Todas las células animales y vegetales son células eucariontes. Las células que tienen un núcleo que flota libremente por el citoplasma no tienen citoesqueleto, mitocondrias, cloroplastos ni otros organelos con membrana se llaman células procariontes. Las bacterias son células procariontes. Los organismos procariontes unicelulares son los más variados, abundantes y antiguos de todos, lo cual no significa que sean menos evolucionados que los eucariontes. De hecho, aparecieron primero en el tiempo y han evolucionado desde entonces. Los organismos unicelulares tienen tiempos de vida muy cortos, lo que significa que tienen la posibilidad de evolucionar muy rápido. Por eso, para combatir las enfermedades causadas por este tipo de organismos, es necesario cambiar la naturaleza y la potencia de los medicamentos cada cierto tiempo, pues se presentan mutaciones en su material genético que los hacen inmunes a las fórmulas. Es importante tener en cuenta que no todos los organismos unicelulares causan enfermedades. Piensa que los procariontes habitan la Tierra desde antes de que existieran los seres humanos, así que su presencia en nuestro organismo es natural, tanto que muchos de ellos incluso ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo. Es más, de seguro tú los has comido alguna vez. ¿No me crees? ¡Oh, no! Tan solo piensa en los lactobacilos que anuncian en muchos productos lácteos. ¿A que sí los has comido? Pues te tengo noticias. Metiste a tu organismo bacterias. Pero muy afortunadamente para ti y para mí, lo peor que nos puede pasar es que nos ayuden en la digestión. Fiu. Los procariontes habitan todo tipo de ambientes.
tanto acuáticos como terrestres. Son organismos con una gran capacidad para sobrevivir. De hecho, hay lugares en la Tierra tan calientes que se creía era imposible hallar en ellos vida, pero se han descubierto bacterias que habitan en estos inhóspitos lugares. Los organismos que viven en ambientes extremos se denominan extremófilos y tienen características especiales que les permiten habitar este tipo de lugares. ¿Viste lo que vi? ¿A poco no traemos la idea de que los procariontes son organismos más simples, menos complejos? Pero la realidad es que este tipo de células han sobrevivido en la Tierra durante miles de millones de años y han logrado colonizar ambientes a los que ningún eucarionte ha llegado. La verdad, también las células eucariontes tienen su encanto. Los organismos eucariontes son muy variados y pueden ser tanto unicelulares como formar seres pluricelulares. Entre los organismos pluricelulares se encuentran los animales, las plantas y los hongos. Y entre los unicelulares están los protozoarios y las algas. Aunque todas estas son células eucariontes, su estructura es muy diferente dependiendo del grupo del que se trate. Las células de plantas, algas y hongos presentan una pared que ayuda a mantener su estructura y a proteger su interior, pero en cada caso su composición es diferente. La pared de las plantas está compuesta de celulosa, mientras que la de los hongos es de quitina y la de las algas puede estar compuesta de glicoproteínas, polisacáridos o dióxido de silicio. Antiguamente, los hongos se clasificaban dentro de las plantas, pero no están equipados para llevar a cabo la función fotosintética. Además, sus células difieren tanto de las de las plantas que, incluso teniendo pared celular, se parecen más a las de los animales. El caso de las algas es aún más complicado. Evidentemente no son plantas, por lo que están clasificadas en un grupo que no es monofilético. Esto significa que sus miembros no necesariamente tienen una relación evolutiva entre ellos. De hecho, las células de algunas algas se parecen más a las de las plantas, y otras tienen mayor semejanza con las de los hongos. Las algas pertenecen al reino Monera, al que incluso se le llama reino basura, porque comprende muchos organismos que no pudieron clasificarse en ningún reino. En el reino Monera se clasifican un buen número de organismos procariotas, pero a diferencia de ellos, las células de las algas sí tienen organelos, que son todas estas estructuras que se encuentran en el citoplasma de la célula eucarionte. Echemos un vistazo. ¿Qué te pareció? ¿Viste bien los organelos? Todos hacen cosas muy diversas, pero su objetivo fundamental es que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones. Son algo así como los órganos de tu cuerpo, que te permiten digerir la comida y expulsar los desechos para obtener energía. Aunque las funciones de los organelos celulares son más diversas y muchísimo más complejas. Veamos por qué. El retículo endoplásmico es un organelo celular que consiste en un sistema de membranas que rodean un espacio llamado lumen y lo separan del medio externo denominado citosol. Este organelo está dividido en dos compartimentos, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas asociados a la membrana. Se compone de una serie de sacos aplanados que se continúan con la membrana del núcleo de la célula, la cual también tiene ribosomas mirando hacia el citosol. Estos sacos aplanados se denominan cisternas. Las células que secretan grandes cantidades de proteínas, como las de las glándulas salivales,
tienen una mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Por su parte, el retículo endoplásmico liso se compone de una serie de elementos membranosos tubulares que forman un sistema de pipas que se curvan a través del citoplasma. Dependiendo de la función de la célula, varía la cantidad de retículo endoplásmico liso y rugoso que contiene. Las funciones que cumplen ambas clases de retículos son diferentes. En las células endocrinas, el retículo endoplásmico liso se encarga de sintetizar hormonas esteroideas. En las células del hígado, el retículo endoplásmico liso se encarga de la desintoxicación de compuestos orgánicos. Uno de ellos es el etanol, comúnmente conocido como alcohol. Por eso, el abuso del alcohol puede inducir la proliferación del retículo endoplásmico liso en las células del hígado. Otra de las funciones del retículo endoplásmico liso es secuestrar iones de calcio en las células del músculo cardíaco. La liberación regulada de estos iones genera la contracción. Por otra parte, las funciones del retículo endoplásmico rugoso son muy diferentes a las del liso, pero también tienen vital importancia para la célula. Entre estas funciones destaca la síntesis de proteínas en los ribosomas, ya que se encuentran unidos al retículo endoplásmico rugoso. Así, todas las proteínas necesarias para el buen funcionamiento de la célula se sintetizan en él y después son llevadas a los sitios donde se necesitan. Además, en el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan también muchos de los lípidos de membrana y las proteínas necesarias para separar a la célula del medio externo. Se podría decir que el retículo endoplásmico sería algo así como una fábrica de ladrillos que, una vez fabricados, se transportan en camiones al sitio de construcción. En la célula, el equivalente de los camiones son las vesículas, que no son otra cosa más que burbujas conteniendo algún material en su interior. ¿Hacia dónde van esas vesículas? El primer lugar a donde llegan las vesículas es el aparato de Golgi, en donde las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico se modifican para poder cumplir completamente las funciones para las que fueron creadas. Una vez modificadas, las proteínas son llevadas por las vesículas a los sitios donde van a entrar en acción. De esta manera, el aparato de Golgi se encarga de empacar los materiales para su distribución hacia el resto de la célula. El aparato de Golgi consiste en una serie de cisternas aplanadas asociadas a túbulos y vesículas. Estos sacos o cisternas están aplanados y apilados unos sobre otros, formando una pequeña curvatura, por lo que su aspecto es similar al de una pila de platos soperos. Se divide principalmente en dos secciones, la sección cis y la sección trans. En la sección cis se seleccionan las proteínas que se van a regresar al retículo endoplásmico y las que pueden continuar su camino hacia la parte trans. En la sección trans se dividen las proteínas en diferentes tipos de vesículas que las llevarán hacia su destino. La naturaleza es sabia, de eso no cabe duda, pero se vale equivocarse. Y si hacen algo parecido al servicio postal, pues con mayor razón. Al igual que cuando el cartero entrega en tu domicilio la correspondencia de alguien más y tú se la regresas, se cree que por error se entregan proteínas al aparato de Golgi y este las tiene que regresar al retículo endoplásmico. En realidad es mucho lo que se desconoce del aparato de Golgi, sobre todo porque su descubrimiento es muy reciente y casi incidental. Y a lo mejor los equivocados son los científicos al pensar que algún organelo de la célula puede cometer errores. En fin, ya el tiempo lo dirá. Mientras tanto, veamos otro de los organelos de la célula, las mitocondrias. A diferencia de otros organelos celulares, las mitocondrias son de gran tamaño, incluso pueden ser más grandes que muchas bacterias. Esta característica la comparten con los cloroplastos. Por eso, se cree que originalmente fueron bacterias ingeridas por una célula más grande y
crearon una relación simbiótica que se mantiene hasta nuestros días. Una de las evidencias que apoyan esta teoría es que tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio ADN. La función de la mitocondria en las células eucariontes es oxidar carbohidratos para obtener energía en forma de ATP, de cuyo proceso eliminan dióxido de carbono y agua. Este proceso se llama metabolismo oxidativo o respiración celular, y a partir de él se obtiene la energía necesaria para todas las actividades que realizan los organismos. Cada mitocondria está formada por dos membranas, una interna y otra externa, separadas por un espacio muy pequeño. El centro de la mitocondria está ocupado por una sustancia homogénea que llamamos matriz. En la matriz se encuentran las enzimas necesarias para que la mitocondria produzca ATP, la molécula energética. La membrana interna forma pliegues hacia el centro de la mitocondria que se prolongan al interior, pero no forman compartimentos. Las partes más profundas de los pliegues se llaman crestas mitocondriales y es allí donde se sintetiza el ATP. Ahora veamos una parte que solo las células vegetales tienen el privilegio de tener. Me refiero a los cloroplastos, los responsables de un milagro llamado fotosíntesis, en el que, como ya sabrás, se obtiene una molécula de glucosa y 6 de oxígeno a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua, utilizando la energía solar que es captada por el pigmento denominado clorofila. ¿Te suena complejo? Pues en realidad es algo muy sencillo para una función que permite a las plantas ser los únicos seres vivos que producen sus propios alimentos, lo cual las convirtió en la base de los nutrimentos de todos los demás organismos que habitan este planeta. También gracias a la fotosíntesis, la atmósfera se llenó de oxígeno libre y fue posible la colonización del medio terrestre por parte de las plantas. ¡Ay, no más! Así de importantes son los cloroplastos. La estructura de los cloroplastos es similar a las de las mitocondrias. Tienen una doble membrana que envuelve al espacio central o estroma, pero a diferencia de las mitocondrias, contienen tilacoides. Los tilacoides están formados por una membrana que envuelve al pigmento verde llamado clorofila. Se encuentran apilados uno sobre otro, formando pequeñas torres denominadas grana, cuyo aspecto es similar al de monedas apiladas. En las células vegetales, la digestión de compuestos se lleva a cabo en las vacuolas, mismas que almacenan temporalmente una gran variedad de compuestos, entre los que se encuentran las armas químicas que las plantas utilizan para defenderse. Las vacuolas pueden ser de gran tamaño. A veces ocupan más de 3/4 partes del volumen total de la célula. En la célula animal existen también organelos digestivos. Estos son los lisosomas, que se encargan de degradar sustancias innecesarias, degenerando incluso organelos completos para que sean reemplazados. Su aspecto es básicamente el de vesículas, con la particularidad de que los lisosomas contienen enzimas digestivas. Por lo general, estos organelos son muy abundantes en las células que intervienen en la defensa de los organismos. Si Oparin y Haldane tienen razón, han pasado ya cerca de 3.500 millones de años desde que surgió la vida. Y aunque podríamos decir que hoy en día sabemos bastante de las partes y funciones de la célula, todavía falta mucho por descubrir. Claro que el tiempo está a nuestro favor. Podemos tardarnos otros 3.500 millones de años en llegar a saber todo sobre este laboratorio de la vida que es la célula. Total, no tenemos prisa. Al menos yo no. ¿Y tú? Bueno, nos vemos luego. ¡Hasta pronto!